Hola pájaros, he decidido salir un poco, mover la moto a ver qué tal se siente después de los cambios. Y debo decir que los cambios que a veces crees que son estéticos, pues terminan siendo algo más. Ya había dicho lo del filtro de aire, claramente me condiciona la forma de acelerar. No me condiciona, me cambia la forma de acelerar. Creo que la moto acelera un poco más, obviamente, si le estás echando más aire y más gasolina. Creo que la moto seguramente ahora corre más que antes, aunque no era mi intención, no es lo que busco, pero pues mira, ya lo sé. Había dicho que debo acelerar un poco menos y ya está. Por otra parte, los cambios que he hecho del filtro de aire y del casco de bicicleta que llamo yo del otro lado, me cambian la ergonomía. Pues aunque el casco de bicicleta se veía bastante feo, la verdad es que a mí, por lo menos, que supongo que depende también del tamaño de cada uno, de qué tan largas tengan las piernas, a mí me valía para apoyar un poco no sé, la pierna, la parte que va justo por debajo de la rodilla, tanto al lado del casco de bicicleta, o sea, al lado izquierdo, que realmente era un embellecedor para tapar bobinas, como al derecho, donde estaba el filtro de aire. El filtro de aire anterior era muy redondeado, muy grande, pero al ser muy redondeado, pues era incluso cómodo para apoyar la pierna. El nuevo, el Arlen Ness, es muy chulo, se ve fabuloso, pero es verdad que pues no me hace daño, pero no es tan cómodo como el anterior. Es un poquito, no sé, se siente un poquito raro. Cuando apoyo la pierna ahí, tengo la impresión de que si apoyo la pierna en el filtro de aire, no sé, un par de horas, pues igual me empieza a hacer daño. Así un rato corto, pues no. Pero sí, mira, no me lo esperaba. El otro trozo era el filtro de aire original, era un poco más cómodo. No demasiado, pero sí un poco más cómodo. Y lo otro es que los espejos retrovisores pensé que eran muy pequeños cuando los puse inicialmente. O sea, yo compré, ellos tienen varios tamaños y yo compré los grandes, pero cuando los puse, o cuando Javier me entregó la moto, pensé que estaban un poco más pequeños de lo que yo quisiera, pero ahora veo que no. Y realmente lo que pasaba era que el manillar había quedado en una posición muy baja para mí, y entonces al manillar quedar bajo, pues me quedaba incómodo mirar los retrovisores. Ahora he subido el manillar de posición, ahora está un poquito más elevado, entonces tengo el cuerpo echado un poquito más hacia adelante, como prefiero. Creo que la tengo un poquito más alto de lo que lo tenía antes, pero me gusta, va bien así. Y en esta posición los retrovisores quedan como estoy acostumbrado. Las miro ahí y pues no, los retrovisores están muy bien, se ven exactamente igual que se veían los anteriores, entonces ese cambio no me genera ningún problema. Y ahora pues a pesar de la furgoneta que va por aquí adelante, pues me gustaría que me digan qué tal les parece la visual de la moto, qué tal se ve. Sin pantalla, quiero decir, qué tal se ve esto sin pantalla, porque en una carretera como esta, que lo que estoy haciendo esta es la carretera chula más cerca que tengo de casa, que es subir el puerto de Galapagar. Simplemente quería probar la moto, entonces solamente estoy subiendo el puerto y pues me doy la vuelta en la glorieta y vuelvo a bajar a casa. Pero sí, quería ver qué tal queda la visual en el vídeo de la moto sin pantalla. Me da un poco de frío porque está fresquito ahora, el día está fresco, pero pues quería saber qué tal lo ven. Seguramente se verá mucho mejor porque solo se ve el campo, ¿verdad? O sea, solo está el campo de visión. Pero bueno, en fin, que le pondré una pantalla. Tal vez le ponga debería poner una un poco más pequeña que la anterior, porque la verdad es que el viento tampoco es que me afecte tanto. Antes me afectaba más. Creo que hace 10 años que compré la pantalla, pues tenía menos experiencia, no conocía los movimientos de la moto, entonces no me sentía tan seguro sobre ella. Ahora, aunque tenga el viento en el pecho, cuando voy a 100 km/h, que es la velocidad máxima en esta vía, no me molesta, va bien.
No sé si subiendo por encima de 100 se note algo, pero pues por ahora voy bien. Así que tampoco estoy muy apurado por conseguir la pantalla, es lo que quiero decir. Así que voy a ver si resisto sin la pantalla. Voy a hacer al menos un viaje largo sin la pantalla antes de decidirme si la compro o no, porque además creo que la pantalla me va a quitar la visual del faro. Bueno, realmente yo no debo estar mirando el faro, pero sí creo que va a hacer que se vea más limpio todo sin la... Uy, estoy haciendo algo que tengo muchas ganas de criticar de muchos otros bloggers o videobloggers, que me parece muy mal hecho. Eso que acabo de hacer, y es soltar las manos cuando estás hablando de un tema, porque no es necesario. Aunque yo ahora mismo lo estaba haciendo porque quería apuntar sobre algo específico de la moto, pero no es excusa. Creo que nunca debes soltar las manos del manillar. Por mucho que estés enrollado, tienes que tener las dos manos puestas en el manillar. No lo hagas, no lo sueltes. Que si te quieres enrollar y hablar con un poco más de expresividad, pues te bajas de la moto, que no hace falta ponerse en peligro tontamente solo por poner un video en YouTube. Entonces yo no lo hago, espero que no se vea nunca en mis videos. Nadie es perfecto, obviamente, y en algún momento lo haré como lo acabo de hacer, pero no me gusta soltar el manillar, no lo quiero soltar, y me gustaría aconsejar a los demás que no lo suelten. No sueltes el manillar, eso no te viene bien. Solamente te estás arriesgando, y realmente no hace falta gesticular en la moto para poder expresar una opinión. Y bueno, nada, eso era todo. Después del inciso que no viene al caso, que no tiene nada que ver con el tema de hoy, pues nada, espero que les haya gustado la moto y quedo a la espera de comentarios. Bien, este video se ha terminado, pero si has llegado hasta aquí puede ser que te esté gustando mi contenido, así que te sugiero que te suscribas y luego que pases a ver estos otros videos que me parece que también te van a gustar. Nos vemos en otra, pájaros.